Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el drama, los rumores y las posibles llamas del amor en el mundo del espectáculo. Más concretamente, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que, como bien indica el título, vamos a analizar esa supuesta tensión, ese halo de misterio que rodea su relación actual. ¿Es que Kerem realmente busca algo más que una simple amistad con Hande? ¿Hay algo oculto tras las cámaras? Antes de que nos metamos de lleno en el chismecito, déjenme recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre contenido jugoso y actualizado sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este enigma. Como todos sabemos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de fascinación y especulación desde que protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. Su química en pantalla era innegable, y no tardaron en trasladar ese romance ficticio a la vida real. Vivimos momentos de ensueño viendo sus fotos, sus apariciones públicas, sus gestos cálidos, parecían la pareja perfecta. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura, aunque confirmada hace ya un tiempo, dejó un sabor agridulce en el paladar de sus fans. Muchos, todavía hoy, siguen aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y es que la conexión entre Kerem y Hande era palpable, una energía que trascendía la pantalla. Pero seamos realistas, el tiempo pasa y las cosas cambian. Ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto a nivel profesional como personal. ¿Pero por qué entonces este título tan provocador? ¿Por qué esa insinuación de que Kerem podría querer algo más que amistad con Hande? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también de la observación cuidadosa. Si uno presta atención a ciertos detalles, a ciertas declaraciones, a ciertos gestos, podría llegar a la conclusión de que efectivamente podría haber algo más en el aire. Para empezar, es importante recordar que Kerem y Hande, a pesar de su ruptura, han mantenido una relación cordial. No se han evitado en eventos públicos, no han lanzado indirectas en redes sociales, y han demostrado un respeto mutuo. Esto, en sí mismo, ya es algo positivo. Pero, ¿es suficiente para descartar la posibilidad de que Kerem aún albergue sentimientos más profundos por Hande? Yo creo que no. Hemos visto en entrevistas recientes a Kerem hablar de Hande con un tono de admiración y cariño. No la menciona como una simple ex, sino como una persona importante en su vida, alguien a quien respeta y valora. Ha destacado su talento, su profesionalidad y su belleza interior. Incluso ha llegado a decir que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Estas declaraciones, si bien pueden interpretarse como simples cumplidos, también podrían indicar un sentimiento más profundo. Además, han circulado rumores sobre intentos de contacto por parte de Kerem hacia Hande. Fuentes cercanas a ambos han asegurado que Kerem ha intentado reconectar con ella, no solo a nivel profesional, sino también personal. Se dice que ha buscado la oportunidad de hablar con ella a solas, de retomar conversaciones que quedaron inconclusas. Estos rumores, por supuesto, deben tomarse con pinzas, pero no dejan de alimentar la especulación. Otro factor a tener en cuenta es la percepción del público. Muchos fans, como ya he mencionado, siguen soñando con una reconciliación. Y esta esperanza se basa, no solo en el recuerdo de su romance, sino también en la química que aún perciben entre ellos. Cada vez que Kerem y Hande coinciden en un evento, las redes sociales se inundan de comentarios sobre sus miradas, sus sonrisas, su lenguaje corporal. La gente analiza cada detalle en busca de una señal que indique que el amor aún está presente. Ahora bien, es fundamental ser realistas y objetivos. Hande Erçel está actualmente en una relación con Hakan Sabank. Y aunque los rumores sobre su relación han sido diversos, mostrando incluso crisis, siguen juntos y son una pareja de renombre. Esto complica mucho el panorama, ya que implica que Kerem, si realmente quiere algo más que amistad con Hande, tendría que enfrentarse a una situación muy difícil. Implicaría interponerse en una relación ya existente, algo que no es fácil ni recomendable. Por otro lado, también es posible que Kerem simplemente esté siendo educado y respetuoso con Hande. Después de todo, compartieron una etapa importante de sus vidas y es natural que quieran mantener una buena relación, incluso después de la ruptura.
Quizás sus declaraciones de admiración y cariño sean genuinas, pero no impliquen necesariamente un deseo de retomar el romance. Quizás simplemente valora a Ande como persona y como profesional, y quiere mantener una amistad sincera. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿es posible ser solo amigos de un ex, especialmente cuando hubo tanto amor y pasión de por medio? La respuesta, como en casi todo en la vida, depende de cada persona y de cada situación. Algunas personas logran construir amistades sólidas y duraderas con sus ex, mientras que otras prefieren mantener la distancia para evitar complicaciones. En el caso de Kerem y Ande es difícil saber qué hay realmente en sus corazones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación sigue siendo un tema de interés público. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada y comentada hasta la saciedad. Y esto, por supuesto, añade presión a la situación. Es difícil mantener una relación sana y equilibrada cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. En definitiva, la pregunta de si Kerem quiere algo más que amistad con Ande sigue siendo un misterio. No tenemos pruebas concretas que lo confirmen, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí sabemos es que su historia sigue generando pasión y debate entre sus fans. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí observando, especulando y disfrutando del drama. Y hablando de drama, me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Kerem aún siente algo por Ande? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O creen que simplemente son amigos y que debemos dejar de fantasear con un final feliz? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. En resumen, hemos explorado la compleja relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las posibles señales que indicarían que Kerem podría desear algo más que una amistad. Hemos considerado los rumores, las declaraciones, la percepción del público y la realidad actual de Hande, que tiene pareja. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la fascinación que generan las historias de amor en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que ustedes son libres de tener sus propias opiniones. Lo importante es que podamos debatir y compartir nuestras ideas de forma respetuosa y constructiva. Y antes de despedirme, les pido que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Asterisco, 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 asterisco. Pero profundicemos aún más en este intrincado laberinto de emociones, especulaciones y percepciones públicas que rodean a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para entender completamente la dinámica actual, es crucial examinar el contexto más amplio de sus carreras, sus personalidades y las presiones inherentes a ser figuras públicas en el siglo XXI. Desde el momento en que Senkalkam irrumpió en las pantallas de televisión de todo el mundo, Kerem y Hande se vieron catapultados a la estratosfera de la fama. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, con legiones de fans en América Latina, Europa, Asia e incluso África. La química entre sus personajes, Eda y Serkan, era innegable y la trama, aunque a veces predecible, estaba llena de momentos de ternura, humor y drama que mantenían a los espectadores enganchados semana tras semana. La popularidad de la serie llevó inevitablemente a que los fans comenzaran a fantasear con la idea de que el romance en pantalla se extendiera a la vida real. Y para deleite de muchos, sus deseos se hicieron realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes juntos, sus momentos de diversión y su evidente amor mutuo. Se convirtieron en la pareja del momento, admirados y envidiados por su belleza, su éxito y su aparente felicidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es lo que parece. Las relaciones de celebridades están constantemente bajo el microscopio, y cada paso que dan es analizado y juzgado por los medios y por el público. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con la constante intromisión en su privacidad puede ser abrumadora. En el caso de Kerem y Hande, los rumores de crisis comenzaron a surgir mucho antes de que se confirmara su ruptura.
Se especulaba sobre posibles desacuerdos, sobre diferencias en sus prioridades y sobre la dificultad de mantener una relación en medio de sus apretadas agendas profesionales. La confirmación de su separación fue un golpe duro para sus fans, que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Después de la ruptura, ambos han tratado de mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Kerem se ha centrado en su carrera como actor y productor, participando en proyectos ambiciosos y buscando nuevos desafíos. Hande, por su parte, ha continuado consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, además de incursionar en el mundo de la moda y la belleza. La relación actual de Hande con Hakan Sabank ha sido objeto de mucha atención mediática. Hakan pertenece a una de las familias más ricas y poderosas de Turquía, y su relación con Hande ha sido vista como una señal de que la actriz está buscando estabilidad y compromiso a largo plazo. Sin embargo, también han surgido rumores de crisis en su relación, lo que ha alimentado aún más la especulación sobre la posibilidad de que Kerem aún tenga una oportunidad. Volviendo a la pregunta central de este vídeo, ¿es posible que Kerem quiera algo más que amistad con Hande? Para responder a esta pregunta, es importante analizar la personalidad de Kerem y su historial amoroso. Se le ha descrito como un hombre carismático, apasionado y profundamente romántico. En sus relaciones anteriores ha demostrado ser leal, comprometido y dispuesto a luchar por el amor. Es posible que a pesar del tiempo transcurrido y de la relación actual de Hande, Kerem siga sintiendo algo por ella y que esté dispuesto a esperar el momento oportuno para intentar reconquistarla. Además, la química entre Kerem y Hande es innegable. Incluso después de su ruptura, cada vez que coinciden en un evento público, la tensión en el aire es palpable. Sus miradas, sus sonrisas y su lenguaje corporal sugieren que aún existe una conexión profunda entre ellos. Es difícil ignorar esta química, especialmente para los fans que siguen soñando con una reconciliación. Sin embargo, también es importante ser realistas. Hande está en una relación, y es fundamental respetar su decisión y su felicidad. Interponerse en una relación ya existente sería injusto y poco ético. Kerem, si realmente quiere a Hande, debería poner sus sentimientos a un lado y permitirle seguir adelante con su vida. Por otro lado, también es posible que Kerem haya madurado y que haya aprendido a valorar la amistad por encima del romance. Quizás se haya dado cuenta de que a pesar del amor que sintieron en el pasado, no son compatibles a largo plazo y que es mejor mantener una relación cordial y respetuosa. En este caso, sus declaraciones de admiración y cariño hacia Hande serían genuinas, pero no implicarían un deseo de retomar el romance. En última instancia, solo Kerem y Hande saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y fantasear con un final feliz. Pero lo importante es recordar que son personas reales con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. Y hablando de privacidad, es importante señalar que este tipo de especulaciones y rumores pueden tener un impacto negativo en la vida de las celebridades. La constante intromisión en su vida personal, la presión de cumplir con las expectativas del público y la dificultad de mantener relaciones sanas y equilibradas pueden ser muy perjudiciales para su salud mental y emocional. Por lo tanto, es fundamental que como fans seamos conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en la vida de nuestros ídolos. Debemos respetar su privacidad, evitar alimentar rumores y especulaciones, y centrarnos en apoyar su trabajo y su talento. En conclusión, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio fascinante y complejo. No tenemos pruebas concretas de que Kerem quiera algo más que amistad con Hande, pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí sabemos es que su historia sigue generando pasión y debate entre sus fans, y que nosotros seguiremos aquí, observando, especulando y disfrutando del drama, siempre con respeto y consideración. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, les recuerdo que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem aún siente algo por Hande? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O creen que simplemente son amigos y que debemos dejar de fantasear con un final feliz? Déjenme sus opiniones y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices.